Bienvenidos al programa del Sistema Universitario de Televisión, Canal 15. Ha abierto este espacio como un foro para el análisis de temas de nuestro tiempo. Con la motivación de nuestros invitados, buscamos ideas creativas, perspectivas novedosas que nos ayuden a entender los problemas de nuestra sociedad. El programa que esta noche presentamos ante ustedes es un programa pregrabado, razón por la cual no disponemos de la línea telefónica mediante la cual ustedes usualmente se comunican con nuestros invitados y participan del programa, como siempre lo ofrecemos. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario respecto a las ideas que han sido expuestas en este programa, pueden escribirnos al programa Perspectivas, Canal 15, y nosotros con mucho gusto podemos transmitir sus inquietudes a nuestros invitados. O bien, si se trata de algo que en lo personal el programa pueda responder, como inquietudes con el mayor de los gustos estaremos atendiendo sus propuestas. Esta noche el programa lo centramos en una conversación alrededor de el título La historia a debate. Aprovechando el que en Costa Rica ha estado hace un par de semanas el historiador mexicano-costarricense Dr. Boris Berenson de la Universidad Nacional Autónoma de México, y invitando también en esta oportunidad al Dr. Ronnie Viales, quien es el director de del programa de doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Queremos examinar algunas ideas en relación con la disciplina de la historia, pero no solo la disciplina, también la historia como actividad humana y las aproximaciones que, digamos, los académicos o los individuos también en términos generales hacemos para estudiar la historia, entenderla, interpretarla y en mucho para hacer de la historia también un recurso con el cual nosotros también tratamos de explicarnos nuestras propias dinámicas sociales. Precisamente a mediados del mes de noviembre también se llevó a cabo en Costa Rica un encuentro de historiadores costarricenses con la visita de algunos extranjeros, en el cual se hizo un examen sobre la producción fundamentalmente académica de trabajos históricos. Se le llamó la historia a examen. De forma tal que esto nos da un, digamos, activo ambiente, dinámico ambiente en el examen de la historia y de la historia como disciplina. Finalmente, agregamos a esto el que viene circulando desde hace unos pocos años un documento suscrito por un grupo cada vez más creciente de historiadores y científicos sociales a nivel internacional, en el cual se proponen, digamos, una manera novedosa, diferente, actual en términos de la ubicación en este momento, para ver la historia, estudiar la historia, interpretar la historia. Es lo que se ha llamado el manifiesto La historia a debate. Y bueno, precisamente alrededor de este manifiesto, que es en realidad el documento ha salido a la luz pública a mediados en el mes de julio del año 2002, podemos servirnos precisamente de algunos de los elementos, de las ideas contenidas en este manifiesto para sustentar la conversación que esta noche tenemos con ustedes. Bienvenidos, doctor Viales, doctor Berenson. Disculpen la larga introducción, pero de alguna manera era la forma de un poco de sentar la mesa, de forma tal que podamos a partir de eso, si a ustedes les parece, iniciar nuestra conversación. Yo arrancaría entonces con el manifiesto, como lo decía antes, el hecho de que, bueno, digamos, resulta bastante inusual
que aún en las ciencias sociales, y no se diga también en la historia, un grupo de profesionales académicos que se ocupan de esta disciplina, hagan una propuesta respecto a cómo debe de estudiarse la historia, pero más que cómo debe de estudiarse, qué significado se le puede encontrar a la historia en función de nuestra sociedad, en función de nuestro tiempo. Y esto yo creo que, en fin, que es ya de por sí un elemento bastante novedoso e interesante. Bueno, pues creo que sin duda el manifiesto representa el giro y el fin de un paradigma que hemos cargado, paradigma triunfante de su majestad la razón y del positivismo, donde nos planteábamos una absoluta idea de la historia como la comprobación de la verdad en los hechos, de la historia que tendría como mayor representante a Ranke o a otros historiadores que creen que historia es algo similar a jugar maratón y adivinar fechas y datos. En ese sentido el manifiesto surge después del 11 de septiembre de la crisis que se da en Nueva York, respondiendo quizás después de 1989, cuando se habló del fin de la historia. Nosotros pensamos, un grupo de historiadores, que más que hablar del fin de la historia había que hablar de un nuevo paradigma para la historia, donde, por ejemplo, nos planteamos una ciencia que tenga sujeto, es decir, aceptar lo que ha sido uno de los grandes pecados capitales de la historia, que es que no queremos aceptar que somos subjetivos al hacer historia. Entonces, con ese principio surge el Manifiesto Historiográfico de Historia Debate, que encabeza Carlos Barros desde Santiago de Compostela. Interesante esto de que hoy se busca que la historia tenga sujeto. Convencionalmente ha tenido sujeto. Probablemente el sujeto que ha sido quien tiene el poder para interpretarlo, ¿no? Claro. Quien tiene el poder para hacer del hecho que se registra como hecho histórico ese acontecimiento. De aquí que el sujeto de la historia parece haber sido los políticos, en fin, los hombres, señalando con esto de que muchos actores sociales fundamentales en la dinámica social simplemente han estado desdibujados o invisibilizados como sujetos. Las mujeres, no es sino hasta muy recientemente que empiezan a ser, por decirlo así, sujetos históricos. Los campesinos, la historia de Costa Rica, no es sino hasta hace unas cuantas décadas que la historia de Costa Rica incorpora a campesinos como sujetos históricos, ¿verdad? Porque nuestra historia era la historia de los gobernantes, ¿verdad? ¿Sí? De manera que esto me parece bien interesante, ¿verdad? Claro, ¿qué significa el sujeto? Yo creo que el siglo XX estuvo marcado por una crisis de tendencias, donde a mayor positivismo, a mayor búsqueda del objeto, inmediatamente aparecía una posición subjetiva. Si tendríamos dos polos, el positivismo ultranza en Ranke y la posmodernidad, con donde se planteaba que todo era lo que el ser humano pensaba, basada en un nihilismo que nos acababa. En la práctica, ¿qué significa esto? Bueno, desde la idea propia del concepto de historia y prehistoria, quiere decir que quien tiene el poder va al progreso y hace historia. Quien se iba quedando atrás hacía prehistoria. Por lo tanto, las minorías, esto que usted mencionaba, yo agregaría los homosexuales, en fin, los grupos marginales en todos los sentidos, se ha hecho la historia de los triunfadores y la historia de los que creemos que han sido los vencidos, como diría don Miguel León Portilla, pero que creo yo también que es una historia inventada de la imaginación. Si lo que nos ha faltado a los historiadores es creatividad, y es un poco lo que el manifiesto busca, entender que el sujeto parte también de la creatividad del historiador, entender que son otros los sujetos, más allá del marxismo, más allá del historicismo, más allá del positivismo, más allá de la escuela de los anales. Recuperar esa tradición nos parece muy importante, no nos parece que haya que tirarla a la basura, por el contrario, hay que recuperarla, pero renovarla. Un poco el juego de renovación y tradición que me parece unido a una tercera cosa que es fundamental, que es el relevo de generaciones. Creo que si no hay un relevo de generaciones, la historia no puede avanzar, que ha sido otra de las grandes trabas en la historia. Claro, claro. Por eso en el contexto de Costa Rica es muy importante para nosotros la visita del doctor Berenson, porque una de las grandes fortalezas que ha tenido el desarrollo de la investigación histórica en este país es la posibilidad de que colegas estudien en el extranjero, se nutran de nuevas corrientes, teorías, perspectivas de análisis, pero al interior de la disciplina y el desarrollo de la disciplina en el país hay poco debate filosófico, epistemológico, y pareciera que perdemos de vista
el hecho de que el historiador tiene que tener una posición histórica, por llamarlo de alguna forma, y de esa posición histórica hace su historia. Entonces el manifiesto es interesante porque por una parte evidencia que hay una diversidad de posibilidades de hacer historia, pero que definitivamente mientras no explicitemos qué es lo que estamos haciendo es muy difícil que podamos dialogar entre nosotros. Muchas grandes tesis históricas de nuestros países son diferentes y son opuestas, no porque en el fondo planteen cosas bastante opuestas, valga la redundancia, sino porque son vistas desde diferentes perspectivas. Y hasta que los historiadores no tomemos conciencia de eso, probablemente el diálogo fructífero va a ser un poco difícil. Precisamente por eso, el encuentro que se convocó en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría se tituló Entre dos siglos, un balance de la historia costarricense entre 1992 y el año 2002, precisamente para analizar un poco cuál fue el impacto de esas nuevas corrientes en el desarrollo historiográfico de este país. De ahí que el manifiesto, de alguna forma, es importante que lo divulguemos porque pone sobre el tapete esa problemática fundamental. Bueno, mi impresión es que en el medio costarricense el texto del manifiesto ciertamente va a desbaratar paradigmas muy propios de nuestro medio. Bueno, me atrevería yo a decir, paradigmas que ya han venido siendo muy cuestionados. Sí, ciertamente el manifiesto acaba de dar por el suelo con muchas de esas preconcepciones, que de todas maneras pienso no es algo que ocurra solo en Costa Rica. En muchos otros países esas tendencias generales, y en términos generales en América Latina, esas tendencias generales de aproximarse al estudio de la historia han estado muy matizadas por paradigmas muy convencionales, muy tradicionales. Una frase que señala usted y que me parece muy importante, de la razón, el racionalismo, y eso me parece, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el doctor Viales marcaba un asunto que me parece de vital importancia. Si bien creo que en el mundo iberoamericano hemos estado marcados por su majestad la razón y por la comprobación del hecho histórico, creo que es importante para América Latina estos focos rojos como Costa Rica, que de pronto se vuelven paradigmáticos, es decir, cómo es posible que un país, entre comillas, pequeño, supeditado, marginado de las grandes discusiones, de pronto produzca un encuentro tan importante donde se discutan nada más los últimos 10 años. Me parece que esto es simbólico, porque son exactamente los 10 años del gran cambio de los paradigmas. En ese sentido, como bien anotaba usted, creo que le toca ahora a Iberoamérica tomar la batuta, porque los paradigmas europeos y estadounidenses están agotados, están calcificados en el capitalismo aberrante que vivimos, aberrante porque está viviendo, espero yo, sus últimos estertores los estamos oyendo todavía, pero en ese sentido le toca a Hispanoamérica contestar y a Latinoamérica tener la creatividad para crear los nuevos paradigmas. Creo que desde ese lugar el manifiesto de Historia de Debate es el primer manifiesto que surge desde una posición iberoamericana, con todo el compromiso iberoamericano. Uno de los parámetros que han servido para, digamos, afirmar la veracidad del hecho histórico, es lo que le ha dado un carácter, digamos, científico, o una posibilidad de enmarcar el análisis histórico y el estudio de la historia, digamos, dentro de un esquema científico. En función del manifiesto, en función de los nuevos paradigmas, ¿cómo ve la relación de la disciplina científica de la historia como ciencia en sí misma? Creo que usted empezaba por un punto que me parece muy importante. Usted decía, los historiadores hemos estado atrapados de alguna manera, quizás por nuestra propia tarea en el pasado, ¿no? Vivimos anclados, como diría el tango, anclados en París, ¿no? Y creo que en ese sentido, mientras las ciencias naturales han ido mucho más adelante y gentes como Jay Gould se ha puesto en duda las tesis de Darwin, de evolucionismo, los científicos sociales no nos atrevemos a ponerlas en duda. Entonces, cuando ellos ya están hablando de Gould, se atreve a decir no existe
la posición darwiniana, el evolucionismo habría que criticarlo, que revisarlo. Los historiadores seguimos creyendo que la historia es una línea que va hacia el progreso y que por eso somos científicos, ¿no? Cuando desde el principio habría que aceptar que no podemos comprobar, que esta vieja ilusión del positivismo de que comprobando en las fuentes llegábamos a la verdad, pues fue un fracaso. Si no tenemos el laboratorio, afortunadamente, porque si no repetiríamos Hiroshima o cualquier otro elemento para ver qué pasaba si lo aplicábamos en limón, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo cual sería fatídico. Pero en ese sentido creo que lo que tenemos que aceptar es que no hay ni fuentes primarias ni fuentes secundarias y que la ciencia es una ciencia con sujeto. Sí, que la subjetividad forma parte del proceso de conocimiento. En el momento que aceptamos eso, podemos aceptar que el conocimiento se construye desde las dos partes, que somos sujeto y objeto a la vez que hacemos historia o historiografía. Entonces yo creo que por ahí iría un poco la salida de la posición científica. Claro. Bueno, ya esto no quiere decir que no exista una forma, un método de hacer historia, claro, y que por otra parte no existan también unas temáticas privilegiadas por una posición de historiador y otras temáticas que son privilegiadas por otras posiciones. Desde ese punto de vista también el manifiesto tiene una alta carga de democracia, digamos, porque dice, bueno, tomemos conciencia de que existen diversas formas y no estamos diciendo que tienen que morir todas, lo que estamos diciendo es que tomemos conciencia de su existencia. En el caso costarricense, la historia como ciencia de la que estaba haciendo usted referencia, todos sabemos que tiene que ver con la década de los 70, ¿verdad?, con todo un conflicto de si la historia se ubicaba posteriormente en una facultad de ciencias sociales o si no, con todo el debate sobre la objetividad en historia. Claro, disculpe Ronnie que lo interrumpe en eso. No hay ningún problema. En aquellos años se planteó acá en la Universidad de Costa Rica, sí, en la entonces Escuela de Historia y Geografía debía de estar en la Facultad de Ciencias Sociales o en la Facultad de Letras. Exactamente. Es decir, hace 30 años, menos de 30 años, estamos hablando de 1973, bueno, sí, casi 30 años, la conciencia no era suficientemente clara en nuestro medio respecto a la historia como disciplina social. Más bien se la veía, bueno, digamos, un componente humanístico, podría ser, pero ni siquiera como un componente humanístico, casi que como una versión de las letras. Y había toda una batalla de los historiadores por obtener un reconocimiento como científicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que bueno, que esas eran algunas posiciones neopositivistas quizá, ¿verdad? Aunque aquí se identificó siempre la historia positivista con la narrativa, que también era un error de enfoque, digamos. Y desde ese punto de vista, entonces, hay algunos colegas que se niegan a renunciar a su posición como científico. Eso no es el problema, o sea, el problema es que abran su mente a nuevas corrientes. Dicho sea de paso, en el debate que tuvimos en Alajuela, esto fue muy interesante porque alguna gente decía, bueno, historia económica, ¿eso qué es? ¿Existe o no existe? Cuando fue una de las disciplinas que en los años 70 tuvo mayor auge, claro, había toda una preocupación por el desarrollo de la historia económica, por el conocimiento de la historia económica de este país. Claro. Y posteriormente, en la década de los 80 y 90, fue la historia cultural, como se bautizó aquí, la que tuvo una mayor incidencia. Atrajo mayormente la atención de los estudiantes y de algunos profesores. Hoy lo que pretendemos es que sepamos que para entender un poco el pasado y el devenir de Costa Rica, necesariamente necesitamos tanto de la historia económica como de la historia cultural, claro, y no que estamos diciendo que haya que renunciar a una u otra forma de hacer historia. A mí me gustaría, si me lo permiten, introducir. Nada más permítame un momentito, vamos a hacer una interrupción y regresamos con la conversación en un minuto. Con el permiso de ustedes, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con la conversación que esta noche tenemos sobre la historia a debate. Conversación en la que tenemos la grata compañía del doctor Boris Berenson de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctor Ronnie Viales del programa de doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Me decía usted que tenía un comentario que le agregaba a lo dicho por el doctor Viales. Sí, a mí me parece que los matemáticos en esa posibilidad que tienen de pasar de lo universal a lo singular
y de la concreción a la no concreción, han encontrado una magia en esto que se llama la historia teselar. Bueno, ya dije el lapsus, pues me adelanté. La matemática teselar, donde hablan de los conjuntos y cómo se van formando estas figuras, donde cabe todo, no importa el tamaño que tenga. Les decía que me adelantaba con el lapsus porque a mí me gustaría hablar de la historia teselar, es decir, donde pudiéramos mezclar la economía, la cultura, lo que los marxistas llamaron ideología, lo que los positivistas llamaron hermenéutica, etcétera, etcétera. Es decir, poder hacer estos famosos dibujos de Escher o famosos triángulos de muchos colores, donde no importa tanto de qué tamaño sea uno u otro, desde qué mirada se esté viendo, sino la profundidad con la que se llega al análisis. Por ejemplo, la historia de género podría ser un magnífico ejemplo. Podemos trabajar la historia de género, o como lo hace Peter Gay, la historia de la sexualidad en la corona de la reina Victoria en Londres, y de ahí llegar a entender la economía o el pensamiento freudiano. Sí, me parece que esto sería el nuevo modelo a seguir. Entonces, me parece que le podemos copiar a los matemáticos la idea y el nombre, ¿no? Que sería... Claro, lo que pasa es que me da la impresión referir esto al campo del conocimiento, al campo del que nos ocupamos en la actividad humana, a partir, digamos, de los instrumentos analíticos y de los instrumentos del conocimiento. Estaríamos diciendo algo así, estaríamos hablando algo así como de una historia siempre multidisciplinaria, pero multidisciplinaria en un sentido siempre muy extenso. Pues sí, pero la historia siempre es multidisciplinaria. Bueno, lo es. Yo creo que es imposible hoy en día hablar de una historia que no incorpore casi todas las disciplinas. Un poco jugando con la utopía de la Escuela de los Anales de verdaderamente hacer una historia total en lo que esto significaba. ¿Qué significa hacer una historia total? Bueno, una historia que entienda al mismo tiempo lo cotidiano con lo no cotidiano, lo privado con lo cotidiano con lo general, con lo social, con lo económico. ¿Cómo se va armando la vida de un ser humano, que es la historia, ¿no? Creo que en ese sentido es lo que un poco se propone el manifiesto al abrir las corrientes, ¿no? Claro. El manifiesto, perdón. En el caso de Costa Rica es muy importante una preocupación que fue prácticamente de consenso en la actividad que tuvimos, en el sentido de que aquella idea del progreso de la escuela francesa, el progreso histórico, de que el pasado explica el presente y permite proyectar hacia el futuro, se ha transformado también en una nueva lógica que dice que los historiadores también tenemos que conocer el presente para poder interrogar de manera atinente al pasado y no vivir estrictamente pensando en función de lo que eran problemas del pasado, porque aunque esto sea una posición un poco postmoderna, ¿verdad? No necesariamente vamos a poder rescatar cómo era que vivía y pensaba la gente en sentido estricto, sino que lo que está claro es que estamos haciendo una aproximación desde la lectura que estamos haciendo nosotros, que es un poco la ruptura con la historia como ciencia. Claro. El hecho de tomar conciencia de que ese elemento subjetivo nunca va a desaparecer de la interpretación histórica es totalmente relevante. ¿Cómo lo es la preocupación que está surgiendo desde Centroamérica de que el tipo de historia que se produzca obedezca también a los determinantes de la sociedad contemporánea? Claro. Si me permiten, me tienta usted con eso que me señala, porque una de mis preocupaciones y casi que angustias, ocupándome de vez en cuando, ocupándome de enseñar historia, es el sentir que en nuestra disciplina y en nuestra profesión hemos vivido una noción muy estricta, si se quiere, muy rígida de el tiempo y del concepto del tiempo. Tanto así que justamente la historia la concebimos con una noción muy particular respecto al tiempo. Como lo decía usted, pasado, presente y futuro. Incluso en el historiador hay una conciencia muy restringida a tratar de pensar en el futuro, porque el futuro es imaginación. Y la imaginación, en este caso, sale de las posibilidades, por decirlo así, científicas. Entonces, la noción tradicional que nosotros hemos tenido del tiempo en la historia es, por lo general, pasado, presente. Y eso siento yo que ha resultado también una limitación, porque si el tiempo lo vemos como un continuo, podemos entonces movernos en esta relación que usted señalaba, es decir, un hecho del presente ciertamente pudo haber tenido y necesariamente tuvo su proyección desde el pasado, en el tanto en que el pasado aquello
vino a condicionar este hecho presente, y hasta tal vez eso que llamamos futuro puede hacer que este hecho presente lo podamos imaginar respecto al futuro. Entonces, ahí es donde yo siento que el tiempo adquiere esa otra dimensión que por lo general nosotros nos negamos a ver, el tiempo como un continuo. Por decirlo de otra manera, el tiempo como no existente, el tiempo no como medición, sino simplemente como un continuo. Y entonces, como tal, nos movemos en él. Sí, quizás yo creo que el doctor Viales señalaba, bueno, si esa fuera la posmodernidad, yo coincidiría completamente con la idea de posmodernidad, que creo que tiene algo de cierto, pero también Vico hablaba de esta idea, ¿no? De poder vivir como esta secuencia atemporal, ¿no? No intemporal, atemporal, en ciertos momentos, de unir y regresar del pasado al presente y del presente al futuro, que eso es lo que hacemos los historiadores. Yo creo que en el manifiesto hablamos de un concepto que a mí me parece muy bien acabado, que es la historia inmediata. Es decir, lo que entendemos por lo que está pasando inmediatamente. Y entonces hay una pregunta, ¿y los historiadores somos más subjetivos porque hablamos de ayer? Yo diría, pues no, lo mismo nos golpea a los mexicanos la colonia. Viva como ejemplo de ello la Virgen de Guadalupe, ¿no? Donde los mexicanos, querámoslo o no, somos guadalupanos, creamos o no creamos en la Virgen de Guadalupe, y de esto hace ya por lo menos 300 o 400 años del hecho. De la misma manera que nos marca el movimiento del 68, como nos marca una devaluación del día de ayer. Es decir, esta subjetividad que tan peleada es lo que la historia inmediata permite recuperar, donde estaría la creatividad, la actuación, y bueno, si nos equivocamos, los medios electrónicos ahora son tan ágiles que nos dan esa posibilidad. No hay que escribir el libro del siglo, sino el artículo del día, que sea profundo e importante, para después de ahí sacar los grandes libros de la historia. Claro. Un texto histórico es producto de una ideología. Podemos pensar que este manifiesto es la expresión de una ideología hoy. Sí, yo creo que de una ideología que busca recuperar valores no tan lejanos, como son la solidaridad, la igualdad, una idea socialista de la vida, en el mejor sentido, no ligada necesariamente a una izquierda o a una derecha, a pesar de que el nombre se llame manifiesto y que lo hicimos muy intencionalmente para llamar la atención. Es un acto de mercadotecnia, no tiene más que ver, podría más ser bien documento, pero sabíamos que el manifiesto le daría más, creo que estaría más ligado con una ideología muy cercana a los valores de 1789, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, y uno que faltaría, que sería la utilidad de la historia. Una historia que sirva para algo, no una historia simplemente acomodada para una serie de ilustrados que viven en el dogma, ¿no? Sino una historia que sea práctica, que nos lleve a la praxis y de ahí a la solidaridad. Hay dos aspectos importantes del manifiesto también que me parece que vale la pena resaltar. Uno es su alcance mundial, prácticamente, ¿no? O sea, es una iniciativa que tiene alcance mundial. Y si bien es cierto, la globalización tiene una serie de condicionantes con los que podemos estar en desacuerdo, ese alcance mundial ha sido favorecido precisamente porque hay un foro de discusión electrónico, y eso también que sirva de invitación para los interesados, ¿verdad?, en el cual se discuten temáticas de manera totalmente abierta y con un enfoque muy interesante que puede ser norte-sur, pero también sur-sur. Es decir, esto permite que una práctica que no era muy difundida, ¿verdad?, que era precisamente el intercambio docente, estudiantil y de investigación entre universidades del sur, empieza a tener un peso bastante relevante, y además sobre la base de una posición. No simplemente como lo hemos venido haciendo, por lo menos en el contexto nuestro, en donde vamos a nutrirnos de ideas y venimos a aplicarlas acá, sino que la idea también es generar ideas desde acá que sean válidas para aplicarse en otros entornos más o menos similares. Y que también le da un énfasis a cierto enfoque de historia comparativa o de historia comparada, porque hay problemas que son bastante comunes y a los cuales les podemos dar un tipo de respuesta también común, ¿verdad? Cuando surge el manifiesto, los primeros 20 firmantes, la posición que teníamos era crear los acuerdos mínimos éticos, epistemológicos y ontológicos de la historia. Y de ahí en adelante, como bien señalaba Ronnie, planteamos una plataforma absolutamente horizontal, donde los únicos dos requisitos que son es pertenecer al mundo académico, y sea este cual sea, y no usar seudónimos. Es lo único que el Consejo Consultivo cuida.
Quitando eso, uno puede entrar a discutir con quien está discutiendo sobre el tema que sea y aceptando, bueno, que hay reglas de la discusión, como es el perder o ganar, o aceptar lo que nos fascina en Historia de Debate, que es debatir. ¿No? Ninguna posición está censurada a priori, por el contrario, todas las posiciones entran. La única limitante es el tiempo. Sobre un tema recibimos alrededor de 100 mensajes diarios, entonces bueno, hay que esperar un cierto tiempo para que aparezca el mensaje, pero yo los invito a que visiten la página que es www.h-debate, donde en efecto podrán ver esta práctica cotidiana donde un historiador puede discutir con un alumno o un alumno con un profesor de secundaria o bachillerato en el mismo momento, lo cual da una riqueza para todos. Claro. Sí, no nos detiene, no vemos más sabios, todos estamos aprendiendo. Y esto me parece... La dirección la vamos a hacer pasar en la pantalla para que la puedan, para que quienes quieran incorporarse lo puedan hacer. Eso me parece muy... Hay un proyecto concomitante del cual es partícipe el doctor Berenson, que es muy importante resaltar acá, que es el proyecto de la historiografía americana de la segunda mitad del siglo XX, en donde con ideas novedosas como las del doctor Berenson probablemente vamos a darnos cuenta de que la historiografía americana ha variado en su concepción, en su contenido, la temática ha variado y probablemente las conclusiones que se puedan sacar de esa evolución histórica vayan a ser un insumo para la toma de decisiones presentes en nuestros países. Claro. Por lo tanto, me parece que es uno de los proyectos que se ha lanzado en los últimos años de mayor envergadura, ¿verdad? Desde ese punto de vista, pareciera que una de las sanas recomendaciones de un foro como Historia de Debate es la reunión periódica de los investigadores para compartir sus posiciones, sus experiencias. Si no me equivoco, han sido 2 encuentros de Historia de Debate. Sí, Historia de Debate se da cada Jacobeo, que es la fiesta del apóstol Santiago, cuando cae en domingo. Entonces, así como se hace una peregrinación que hacen todo el mundo y principalmente los españoles a Santiago de Compostela, una peregrinación de historiadores, vamos cada 5 o 6 años a Santiago y se hace ahí el Congreso de Historia de Debate. ¿Tiene algo que ver el apóstol con esto o es simplemente una ocasión de... Pues el apóstol es quien nos beneficia económicamente y moralmente para que se pueda realizar el Jacobeo que Carlos Barros muy bien ha implementado. Es decir, es una, lo digo públicamente porque es una tristeza la gran fiesta que hay en España, en Santiago en ese momento. Y bueno, uno está en el Congreso como un peregrino de la historia. Porque como decía Goethe, Europa creció alrededor de Santiago de Compostela, en la ruta de Santiago, en la ruta de Santiago. Pues así estamos los historiadores, en esa ruta, cobijados por el pie del apóstol y el abrazo del apóstol Santiago. La bolsa del apóstol, sí. Muy bien. Otro aspecto que me parece interesante en esto, las fuentes para el historiador, en función del manifiesto, en función de estos nuevos paradigmas. Ahora las posibilidades resultan, tan ilimitadas como puede ser la creatividad humana, en función de las posibilidades que podemos tener para reconstruir los hechos y los acontecimientos históricos. Sí, bueno, yo creo que esto recuento que tan amablemente mencionaba Ronnie, que se está haciendo de la historiografía americana, lo que nos está llevando de entrada a saber es que en realidad tenemos muchas líneas nuevas de investigación. Bueno, cada día descubro una más, la que usted hoy mencionaba, la historia de la paz, que me parece fascinante. Bueno, como me pareció fascinante el encuentro con la historia ecológica, donde la ecología es una nueva fuente, como me parece, en fin, que habría una variedad, la pintura, la museografía, sería vasto el número de fuentes, pero donde quizás lo que estamos descubriendo es un hilo negro que ya existía, y es que todo aquello que hace el hombre es una fuente histórica, sin duda alguna, ¿no? Y entonces de pronto pues tenemos nuevamente la interdisciplina, donde podemos rescatar de una carta de amor toda una historiografía contemporánea. Claro. Bueno, además otra cosa que yo creo que es muy importante también en esto, el personaje histórico, por llamarlo de alguna manera, ya no es el individuo de cartón y tinta, es decir, ya no es el individuo de papel, sino que es el ser humano. Es decir, es la persona que siente, es la persona que tiene sus
ideas, tiene sus expectativas, tiene sus ambiciones, tiene sus temores, tiene su miedo, tiene pasión. En fin, es entonces el personaje histórico que el personaje histórico que efectivamente es de carne y hueso y que muchas veces en términos de el análisis histórico siempre tendemos por lo general a ver al ser humano, digamos, como ese personaje simplemente de papel y tinta, es decir, de cartón, el ser humano que es analizado desde el ojo, si se quiere, enormemente distante del historiador, del analista, y que no logra convertirlo justamente en un personaje, ¿verdad? En un personaje de carne y hueso. Yo me atrevo a plantearles una idea muy abierta, que apenas empiezo a trabajar, por lo tanto estoy dispuesto a su crítica, que me ayudaría muchísimo, porque creo que es otra cosa que hay que abrirnos a la crítica. A mí me fascina la historia, ligar la historia con el psicoanálisis. Me parece que un libro que empiezo a preparar, que se llamará La erótica de la historia, que debo desilusionarlos porque está muy distante de lo que es la erótica como tal, pero no tan de la distante. pasión. Exactamente, donde lo que estoy tratando de buscar es encontrar el hilo que nutra las pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y cómo los historiadores trabajamos con esas dos pulsiones, con el deseo cotidianamente, cómo existe esa erótica de la historia donde, como usted bien decía, desaparece el hombre de papel para aparecer un hombre cargado de neurosis, de pasiones, de ilusiones, de deseos, en fin, de todo lo que el ser humano tiene, y que los historiadores tememos mucho. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad no aparece en la historia, cuando el conocimiento histórico es un conocimiento de entrada que causa ansiedad. Conocer el pasado causa ansiedad. Qué sé yo, la erótica de la historia también nos llegaría a pensar en la pulsión de odio. Bueno, ¿cómo explicarse una guerra si no es a partir de la pulsión del odio, ¿no? O del miedo. O del miedo, claro. Ciertamente. Las calamidades, el temor, las leyendas, en fin, esto que la historia cultural trabajó maravillosamente, pero que creo que todavía nos dejó un espacio, que es la introducción de Freud y Lacan en la historia. Claro, claro. El tema me parece fascinante, pero vamos a hacer un cortecito nuevamente y regresamos nuevamente con él. Con el permiso de ustedes vamos nuevamente a hacer una interrupción y estamos de regreso en un instante. Continuamos con la conversación que esta noche tenemos alrededor de la historia a debate, con la participación del doctor Boris Berenson de la Universidad Nacional Autónoma de México y del doctor Ronnie Viales, director del programa de doctorado en historia, bueno, el programa de posgrado en historia de la Universidad de Costa Rica. Dejábamos la conversación en un punto que a mí, en lo particular, me parece hoy apasionante, en lo que apunta a devolverles a nuestros personajes históricos su condición humana. Y usted nos señalaba sus proyectos y la idea de que también entonces la historia pueda ser analizada desde los métodos, bueno, de los métodos de otras disciplinas como el psicoanálisis. Esto me lleva también me lleva a pensar en esta otra dimensión de esta conversación y de esta discusión, que en mucho también surge de una experiencia muy personal, en esta angustia por tratar de proyectar en mis estudiantes el que el estudio de la historia se ocupa de seres humanos, y de seres humanos que en su momento amaron, temieron, en fin, tuvieron sentimientos, emociones. Yo recurro en muchas ocasiones más a obras de ficción, literatura, novelas. Podrían ser llamadas novelas históricas, pero no necesariamente novelas históricas. En muchas ocasiones encuentro que una novela logra proyectar con muchísimo mayor sutileza y por tanto con mayor profundidad precisamente lo que están sintiendo los personajes
y lo están sintiendo, digamos, en su condición de seres humanos, que lo que puede lograr, que lo que yo puedo lograr en un trabajo convencional de historia. Entonces me lleva a pensar, bueno, ¿qué estrategias metodológicas, por llamarlo de alguna manera así un tanto fría, nos pueden proporcionar también entonces las obras de ficción, la literatura, por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que el gran problema es que nosotros mismos hemos puesto la barrera con la literatura, con la ficción, al decir que los historiadores no podemos trabajar con ficción, y entonces los literatos lo que hacen es que se quitan la camisa de fuerzas, utilizan la imaginación y dicen lo que se les ocurre. Y los historiadores, por temor a decir lo que se nos ocurre y a tener lo que comprobar, hacemos libros aburridos, tediosos, densos, donde terminamos haciendo héroes de papel y tinta, cuando bien les va. Muchas veces son héroes hasta de bronce, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más que pelearnos con la literatura, deberíamos de aprenderles estilo, de aprenderles gracia, de aprenderles el valor de la creatividad, el valor de la poética, de la retórica, en el mejor sentido de ambos términos. Y creo que por ahí tenemos un camino. El discurso histórico tiene que modificarse. Si no se modifica, no tendrá muchas alternativas el quehacer historiográfico en el siglo XXI. Para anotar mayor evidencia a la diversidad de intereses de los historiadores, ¿verdad? En este caso, en el caso mío particular, pues yo soy más aficionado a la historia económica, ¿verdad? Pero no por eso hemos sido cerrados un poco a las nuevas corrientes e interpretaciones de la historia, y me parece que la literatura abre una veta muy importante para el análisis de las representaciones sociales. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora manejamos un proyecto de historia monetaria Costa Rica, en donde tenemos toda la parte económica de circulación monetaria, del intercambio, etcétera, pero también una parte de representaciones simbólicas en las monedas y los billetes, que son precisamente una forma de aproximarse a la sociedad, a su evolución, su pensamiento, sobre todo el de las élites, que son precisamente pues las que tienen el poder económico en ese momento, pero que abre esa gran veta. Y sobre esa misma línea pensamos organizar un simposio sobre la pobreza en Costa Rica entre 1850 y 1950. Porque tal y como estamos viviendo ahora, pareciera que eso es un fenómeno contemporáneo que no tiene raíces históricas. En sus dos dimensiones, su dimensión estructural, ¿verdad? Es decir, qué son los niveles de vida, qué era ser pobre en esa época, qué es la pobreza rural, qué es la pobreza urbana, y en su parte simbólica también. Es decir, cuáles son las representaciones sociales de la pobreza en la literatura, en el arte, ¿verdad? En las artes visuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay como una posibilidad de síntesis mayor que la que podría tener alguien desde una posición más rígida. Claro. Un campo muy fértil para ustedes, los historiadores que utilizan el psicoanálisis. Sí, completamente. Creo que bueno, utilizar tantos símbolos, en fin, sí, símbolos y sus significantes. Creo que en ese sentido es una maravillosa, cuando está hablando con un historiador desde la economía, más castigados desde la historia positivista, que pueda plantearnos la otra parte, es decir, cómo se puede unir símbolo con el mensaje, texto con contexto, y cómo a partir de lo que significaría, en este caso que me parece hermosísimo, el tema simbólico, un imaginario y un real que se vivió que se vivió y se vive cotidianamente, ¿no? Y cómo tiene esto una representación en el bolsillo y otras muchas representaciones en el pensamiento. Claro. ¿Cómo se va dando esto? Claro. Otro aspecto que me parece interesante en esto es el de, para llamarlo de esta manera, en no sé si será el redescubrimiento o más bien la función de hacer justicia al devolverle a los seres humanos su condición humana como actores históricos. Encuentro que se vincula esto también con otro de los aspectos que en alguna dimensión creo que nos ha llevado a negarles a los actores históricos su derecho a entender su propia historia, el lenguaje que utilizamos, y me refiero en esto al lenguaje que utilizamos los historiadores, que en muchas ocasiones casi que diría que es un metalenguaje, especialmente en esfuerzos de análisis conceptual. Resultan textos que solo resultan textos de interpretación de procesos históricos, por tanto de procesos sociales, de procesos económicos, etcétera, que solo pueden ser interpretados por el pequeño círculo que conoce los significados de ese lenguaje, supuestamente lenguaje científico, lenguaje técnico. Y entonces los verdaderos actores pues no lo entienden. Cito un ejemplo, la pobreza.
interpretaciones sobre la pobreza pueden ser hechas de tal manera que los pobres jamás serán capaces de entender que se está hablando de ellos. Entonces yo creo que ahí también tenemos otra dimensión que ha sido una limitante de esto, ¿no? Sí, bueno, desde la idea de metalenguaje ya es una contradicción terrible, porque o hablamos en el lenguaje y nos quedamos en él, en la posibilidad de la interpretación cotidiana que hacemos los historiadores, o nos perdemos. Sí, yo creo que ahí está diría Agustín Lara, la clave azul, para poder regresar a explicarse los hechos con una mayor modestia, que quizás se ha confundido la erudición con la ciencia. Yo diría que hemos tendido a ser eruditos y no científicos. La erudición nos ha perdido, ¿no? En búsqueda de ser crípticos, de escribir para nosotros mismos, para un grupo de elegidos, que además ni nos leemos, ¿no? Desgraciadamente. Entonces habría que abrirnos al verdadero mundo que está esperando una respuesta de utilidad de los historiadores. Claro. Un científico, que ahorita no recuerdo el nombre, entonces por eso no lo puedo citar precisamente, decía que ellos habían avanzado en esta línea a partir de lo que ellos llaman la tercera cultura, que es la cultura de la difusión. Entonces, ellos que son científicos, que tienen un metalenguaje, digamos, que no estaría muy próximo ni a los pobres ni a nosotros tampoco, ¿verdad? De alguna forma han ubicado diferentes formas mediante las cuales difunden sus resultados, su investigación. Dentro de eso, los medios masivos de comunicación vienen a ser un vehículo privilegiado, claro, históricamente, no solo en el periodo contemporáneo, pero efectivamente esa es una tarea y ese es un reto muy importante que tenemos que asumir como historiadores. Claro. Probablemente los museos se han convertido en un vehículo también, pero tiene una carga ideológica muy fuerte, ¿verdad? Sujetos a una serie de políticas que también son cambiantes. Por lo tanto, deberíamos trabajar en la construcción de esas nuevas formas de difusión del conocimiento histórico. Claro, claro. Esto vincula también otro hecho, un poco que lo veo por experiencias personales, que es el de la producción histórica, especialmente la producción de libros sobre historia que se venden en el mercado. Producción histórica y mercadeo de esos libros. Mi impresión es que la historia, por decirlo de esta manera, como género literario, es sumamente apreciada por el público. Existe un enorme interés para eso. No ve en otros países el éxito que tiene una historiadora cuyo trabajo no fue siguiendo los métodos convencionales de la historia, de los historiadores, como Bárbara Tuchman, por ejemplo, que sus obras fueron así como sensaciones literarias en los Estados Unidos y en países europeos. Y en América Latina, bueno, no conozco tantos casos que tengan ese carácter, pero sí se dan se da una experiencia muy abundante y muy frecuente en esto. Esto lo que me lleva a afirmar es que la historia como género es de un gran interés, es decir, es de un gran interés de ser consumida por el público y por el público masivo. Con lo cual confirmo yo ese deseo justamente, es decir, de los de los actores históricos, de conocer su propia historia. Claro, quizás el problema ha estado en cómo se las presentamos a los actores. Así es. Es decir, el asunto de la divulgación, que en el mundo académico es muy desprestigiado. Sí. Sí, en el mundo académico la docencia y la investigación son los valores, y quien hace divulgación es un historiador de segunda o de tercera, cuando me parece que ahí está el gran campo de potencial económico y de potencial creativo y de potencial académico. Es decir, ¿qué pasaría si de pronto los próximos estudiantes de historia son magníficos guías de turistas? En ese sentido, el turismo ecológico, por ejemplo, adquiriría una dimensión maravillosa. Si producen libros donde con todo el conocimiento y la seriedad metodológica y conceptual se acercan al público en general, serán comprados, vendidos, y tendremos otro lugar en el mundo que vivimos. Claro, claro. Sí, es muy interesante, pero también tenemos mucho que aprender en esa línea de acción. Me imagino ahora lo que es el mercado de los lectores en Costa Rica comparado con el mercado de los lectores en México. Boris en una de sus visitas anteriores nos decía cuántos libros de historia producía la UNAM por mes, por semana, cuánto es el Colegio de México, y bueno, es una relación bastante
interesantes, casi que para nosotros es visualizada como algo masivo, ¿verdad? Que perfectamente es difícil de imaginar cómo se distribuye eso, quién compra eso, cómo se lee eso. Pero también nosotros tenemos acá la posibilidad de vincular la historia académica con las actividades de promoción cultural, de difusión cultural, que son más atractivas, incluyendo el lenguaje corporal, la música, para el gran público que lo que pueden ser un texto, sin renunciar a la producción de ese tipo de textos, pues que también son la posibilidad de permanencia de la historia como disciplina, digamos, o como gran área de estudios y de investigación. Yo puedo contar una experiencia muy personal, vinculaciones que a lo largo de los años he tenido con la editorial estatal en Costa Rica, que en fin es estatal porque el Estado la apoya, pero en realidad tiene una participación, digamos, muy democrática. La editorial de Costa Rica, que en su consejo editorial está formado solo por dos representantes, digamos, de una entidad estatal, el Ministerio de Educación, y los otros representantes son 3 de la Asamblea de Autores, de la Asociación de Autores, uno de las universidades estatales también están ahí representadas. De manera que esto le da una dimensión, digamos, muy democrática. Pero una institución en la cual es digamos, de las pocas instituciones entonces que puede producir géneros de baja venta en el mercado, poesía o teatro, por ejemplo. Pero también entonces produce mucho literatura, por supuesto, y textos de historia. Y en términos generales, los textos de historia están entre los textos que, digamos, tienen mucho más movilidad en la demanda, es decir, que se agotan más rápido. De aquí esta no sé, apreciación que hago yo a partir de esta experiencia de que aún en Costa Rica los textos de historia, que además manejados con el lenguaje de los historiadores, aún hasta esos se venden. Esto, bueno, no deja de ser ya de todas maneras algo que a mí en lo personal me mantiene con entusiasmo en relación con esta disciplina y con este género. En cuanto a su difusión en nuestro medio. Quizás para agregar rápidamente como un síntoma, en la UNAM el libro más vendido, el bestseller de la UNAM, es La visión de los vencidos, de don Miguel León Portilla. Claro. Y quizás porque es un síntoma donde los mexicanos nos sentimos identificados, pero es un libro de historia. Claro. Esto sería importante marcarlo como apoyando su idea. Y en esa línea también, aprovechando estos últimos minutos de interacción, podríamos señalar, estamos organizando un coloquio con varias instancias acá de la universidad para el primer semestre del año próximo sobre la relación entre arte, literatura, música, danza, historia y las identidades. Y ha tenido una recepción muy interesante y también ha tenido muchas reservas por parte de otros colegas. Pero lo que busca es precisamente vincular todas esas formas, ¿verdad? También me dicen, bueno, ¿qué hace un historiador económico metido en eso? Bueno, porque es parte de lo que estamos diciendo, el mismo manifiesto lo dice, ¿no? Claro. Hay que abrir la mente a las diferentes formas de hacer historia. Claro. Bueno, es el convencimiento en nuestro gremio, bueno, de que las fuentes es toda la creatividad humana. Digo, las fuentes están justamente en todas las posibilidades de la creatividad humana, ¿no? Y no solo en los documentos, que durante muchos años quedamos atados a la letra escrita, ¿no? Asumiendo de que se trataba de objetividad. Digo, objetividad por lo menos en su existencia material, no así obviamente en su contenido, ¿verdad? Sí nos quedan un par de minutos y que para los cuales quisiera, en fin, dejárselos si ustedes desean agregar alguna idea general, bienvenidos. Bueno, a mí me parece muy importante que Costa Rica ahora se presenta el manifiesto Historia Debate, que Costa Rica se incorpore. Creo que Costa Rica tiene un potencial único, lo digo reconociendo la petulancia que tienen los costarricenses y lo mal vistos que son por ello. Creo que en este sentido tienen una petulancia merecida, creo que están en la vanguardia de la historiografía y me da un gran gusto que se incorporen, hago votos porque se incorporen en la Historia Debate. Creo que tienen muchísimo que aportar en un momento de crisis como que estamos viviendo. El seminario que acabamos de ver es una experiencia nítida de cómo pueden los historiadores costarricenses aportar a Historia Debate. Entonces yo les hago una cordial invitación a que se unan al movimiento y que participen, porque creo que tienen mucho que darnos y quizás nosotros mucho que aprender de ustedes. Sí, muchas gracias. Otra vez, gracias a ustedes. Por nuestra parte, agradecerle la visita al doctor Berenson, la invitación también a don Manuel, y sobre todo señalarles que fruto de ese encuentro que tuvimos,
hay una convicción de que la historia está viva y de que hay una juventud también, viéndolo en términos de la necesidad del relevo generacional que planteaba Boris, ¿verdad? Y que hay mucho interés por parte de diferentes jóvenes estudiantes por desarrollar esas nuevas áreas y también las áreas tradicionales de la historia. Claro. Y esto es importante porque además son jóvenes que vienen no solo con formación histórica, sino que también que vienen de otras áreas y que le permitirán a esas áreas incorporar la visión histórica a los estudios de ramas tan importantes como la meteorología, como lo hablábamos, la ecología y también la literatura, por poner 3 ejemplos importantes. Claro. Bueno, pues reitero nuestro agradecimiento al doctor Berenson por regresar a Costa Rica, que sea además esta una ocasión de reencuentro con el país donde nació. Así es, muchas gracias. Me siento que hoy ya de todas maneras lo de las nacionalidades, en fin, es algo muy relativo, como que resulta más agradable saber que uno tiene múltiples nacionalidades. Múltiples nacionalidades. Excelente. Muchas gracias, doctor Viales. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión del programa Perspectivas. Quiero reiterarles que este programa ha sido pregrabado, razón por la cual no han podido ustedes incorporarse a la conversación con sus preguntas, con sus comentarios. Pero si tienen alguna idea que aportarnos, alguna duda, escríbanos. Pueden enviarnos un fax al número 207-4652. O bien pueden escribirnos al programa Perspectivas, Canal 15, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Muchísimas gracias nuevamente y que la sigan pasando muy bien.